Muy bien, entonces, ¿cómo va a quedar el mercado a la fecha? Vamos a empezar por euro dólar. Estamos con mercado cerrado por abajo de las aperturas, por lo tanto, euro dólar va a quedar vendido el día de hoy. Sumado a eso, estamos por abajo del 18.50. La preferencia en euro dólar sigue siendo para los vendedores. Sin embargo, es una zona de precios en donde hay mucho potencial de compra, pero como dijimos, tenemos un mínimo nuevo que se trata de la zona del 18.14, 18.15. Tenemos sí en euro dólar una venta pendiente que se trata de 1.1810 hasta 1.1792. So we have a set stop 1810 down to 1792. Market will finish for the sellers with euro dollar. Market already open for sellers and it's going to close for sellers as well. Below, like we said, below 1850, there's only sellers with euro dollar, and the market range it goes down to 1792. So we hold just sellers with euro dollar. Regarding pound dollar, we also have sellers, and here we didn't have the chance to trade too much with the pound. In fact, we haven't traded all today, the pound dollar, but as you can see, the market opened for sellers, and it's also going to finish for sellers. But the thing is that this consolidation period of the pound is not worth to trade it. So here, there's nothing we can do. We either trade below 134 or we wait a better price to sell below 34.50. En la libra no hemos entrado el día de hoy, esta zona no hay mucha oportunidad, así que o vendemos por abajo 1.34 o esperamos el 34.50 para vender por abajo de ese precio. En lo que respecta a euro-yen, tenemos una venta pendiente, esto es un sell stop al 133.14 con un take profit al 132.92. So the euro yen, we have a sell stop at the 133.14 with a take profit at 132.92. Euro yen is also for sellers, will finish also for sellers. Regarding dollar yen and dollar CAD, the market will finish for buyers. Not to forget that we are in sell pressure area. El dólar yen, dólar CAD estamos en zona de presión de venta, pero el mercado va a cerrar comprador el día de hoy. Apertura europea y americana en lo que es dólar yen está muy cerca los cierres, es decir, el cierre puede quedar entre las dos aperturas en lo que es el dólar yen, por lo tanto está un poco mixto. Sin embargo, tomamos como referencia que arriba del 112.50 la preferencia en dólar yen son compradores en torno al 112.94. No tenemos ventas en el dólar yen, si cae a estos niveles hay posibilidades de compra, con lo cual no hay ventas en el dólar yen, sino compras, pero precaución porque igual no es una zona amigable para el mercado comprador todavía. So dollar yen will finish also for buyers, and as you can see in this situation, we rather wait and see. Yes, above the 112.50, we got only buyers with dollar yen. And even if the price moves down a little bit, then we got more buy prices down below here. There's no sellers and no sell opportunities here with dollar yen. The market range that we are talking about, it is from 112.50 up to 112.94. So anything between these levels is buyer's opportunity. There's no seller's opportunity. Así que cualquier intento del mercado en venderse en realidad lo que busca es comprarse más abajo. Pasado por supuesto 112.50 va a buscar precios inferiores y ahí sí estaríamos hablando de alguna oportunidad de venta, ya que caería el 112.34. So below the 112.50, then yes, we are talking about sellers. But like I said, the market may try to sell, but they're not holding sell transactions. They'll sell to buy. They don't sell to hold. Venden para comprarse, no es que venden para sostener ventas. Así que el dólar yen preferencia, repito, es mantenerse con perspectiva de compra, al igual que el dólar canadiense. En dólar CAD también, entre este intervalo, estamos entre las compras, por arriba de 1.2650, el intervalo va hacia 1.2680. So above 2650, we go after 2680 with dollar CAD. There's no sellers here. The market will finish also for buyers with dollar CAD.
And the market opened here, it's going to close up here, so the buyers are holding their transactions. Los compradores están sosteniendo sus transacciones, con lo cual cada intento de venta de momento es solamente para comprarse. Nuestro hedge en el dólar CAD lo vamos a considerar y tomar desde únicamente aquí abajo, 26.47 hasta acá, porque es la zona única de mínimos. Así que compras se mantienen en el dólar CAD. So buyers hold their transactions, and sellers, we have a sell stop at 126.47 with a take profit 126.34. And that's it. Other than that, we go after, like I said, 27.80. Así que venta pendiente solamente este intervalo. Por arriba de estos niveles vamos al 27.80, 27.90 y continuaría de esa manera. 26. Sorry about that, 26. 26.70, 26.80. Yes, once we are below 127, then we are out of the buy transactions, and then we wait. If we get over 127, we keep buying. Si estamos arriba de 1.27, seguimos comprando. Pero estas primeras posiciones de compra, como decimos, van al 26.70, 26.80. No hay ventas en el dólar canadiense. Respecto del oro, estamos también solamente por ventas. Y de momento hicimos las únicas dos ventas que se podían hacer. Y ya el mercado va a quedarse consolidando aquí abajo. Es una transición en donde se encuentra el oro. Transición no necesariamente significa que se van a comprar, y es muy probable que continúe bajando el oro. So gold is into a transition situation, which doesn't mean that they're going to buy. It means that the market from here is going to reach a new sellers. But is it, like I said, transition? Transition means two things. It means buyers and means more sellers. La transición significa compradores o bien más vendedores. Así como se ve, la preferencia en el oro, repito, es por venta. Ya tenemos en el oro unas 2 sesiones de mercado vendido. Va a quedar vendido el mercado el día de hoy. No da para compra el oro. Es muy simple la operativa del oro. Si llega a atravesar el mínimo de hoy, va a seguir bajando. Esto es que se puede trabajar con un sell stop a partir de 12.64,67 y caería hasta 12.60,98. Okay, so gold means that the market will finish for sellers, and the way it works here is because since we have a new sell, a new low, then with a sell stop you can work it. You can have a sell stop at 24.6460, and then the range, it goes down to here, 12.60, 98. Okay, so yes, it doesn't mean that you can actually buy. Todo se mantiene sin cambio, las preferencias y proyecciones también. Yes, the preference and everything is going to keep being the same for us. And if you want the daily tip, it may help you because I may update that information once, during the day. El daily tip, I type it here with the fan page. It's just the fastest way I can communicate things. Yes, this is the last one, and the market is discounting NFP for Friday. It's good for the US. Buyers on dollar CAD, dollar yen, sellers on euro, dollar, and GDP, and sellers also for gold. I may update the daily pip. It's to me the fastest way to communicate things. So you better go to the fan page, and then once you place like, I think the notifications pop up directly to you. El daily tip es lo más fácil para mí actualizando información, lo más rápido también, así que cualquier modificación de proyecciones las voy a comunicar por ahí porque el mercado todavía no va a cerrar, con lo cual de momento mantengamos lo que hay, pero sí, se mantiene todo sin cambio. Lo que estamos esperando es más ventas en libra, más ventas en euro, el dólar yen, el dólar CAD, la preferencia sigue siendo con compra. Cualquier alteración de esas proyecciones la voy a actualizar en el fanpage. Any update of any information that I'm giving right now, I'm going to update it into the fan page. So for now, we hold what we have. We're not going to change anything. But like I said, since we are trading against market areas, we must be very close to the price and we must be very careful too. En todos los casos estamos operando en contra de las zonas de mercado y son estas las situaciones que más riesgo tomamos y más precaución tenemos que tener. Si no modifico las proyecciones, se mantiene todo igual.
tal como estamos, no hay ningún inconveniente. Pero, repito, la preferencia siempre la tiene el dueño de la zona, que en este momento está opuesta a los precios que estamos en búsqueda. Okay, so just to make sure that you know the risk and you know that what we're doing right now. We're trading against the pressure of the area. All right? Yes, sometimes it implies that the trading is against it. Sometimes it's in favor. But in this situation, since we have the NVP this week, then most likely we're going to trade against the pressure of the area. It implies corrections. Así es, voy a terminar la grabación. Let me finish the